Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia. Me parece que hoy este programa lo vais a tener un poquito antes porque el martes es Día de Reyes y he pensado, igual les viene mejor tenerlo el lunes por la mañanita, ¿no? Así que aquí os presento la segunda y última parte de la vida de los Reyes Católicos y, por tanto, de la historia de la familia Trastámara. Por supuesto, hay programas que me podéis pedir de extra. Por supuesto, voy a seguir hablándoos de Juana la Loca y del resto de los descendientes de los Reyes Católicos, pero a su debido tiempo. De momento, os quiero dejar con este programa, que lo disfrutéis mucho, que tengáis un magnífico Día de Reyes y espero que no os decepcione. Muchísimas gracias a todos y disfrutad de Granada, disfrutad de la guerra contra Juana la Beltraneja, disfrutad de Colón, disfrutad de las aventuras de Fernando en Italia y disfrutad de la loca descendencia y triste desenlace de la sucesión de los Reyes Católicos. Ahora sí que sí, vamos a comenzar. Y tal y como todos sospechaban, la boda fue un éxito. Parece ser que Isabel, a pesar de los celos que siempre sintió hacia los hijos bastardos de Fernando, congenió bien con él. Y no era para menos. Los esposos eran prácticamente de la misma edad, solo se llevaban un año. Eran jóvenes y quizá podamos decir que eran atractivos. Quizás eso sea mucho aventurarnos, pues los retratos de la época lo que nos muestran es una imagen de Isabel y de Fernando generalmente ya como personas adultas o que por lo menos tienen una apariencia muy adulta, de manera que es difícil intuir cómo debían de ser en aquel tiempo, cuando solamente eran unos veinteañeros. De lo que no cabe duda, sin embargo, es de que la boda entre los dos fue un éxito. Un año después, en el año 1470, tuvieron a su primera hija, la princesa, bueno, más bien infanta Isabel de Aragón, un nacimiento que en Valladolid se celebró con festejos y bienvenidas, mientras que, por parte del hermano de Isabel, en su corte, generalmente más asentada en zonas como Segovia, no se recibió tan bien. El rey Enrique IV estaba furioso porque su hermana se había casado sin su consentimiento y encima algo que, a ver, teóricamente no se sabía, pero todos lo sabían, es que se habían casado con una bula falsa, un matrimonio ilegal. Me aventuro a decir, eso sí, que un truco de este tipo habría sido más esperable por parte del padre de Fernando, y es que Juan II de Aragón, como ya habéis podido ir viendo en los distintos programas donde aparecía, no era una persona, digamos, de carácter tranquilo, sino más bien todo lo contrario, frío, calculador, práctico y con una capacidad llamativa para armar bulla, por no decir guerra. Pero, sin embargo, la bula falsa había sido algo para que Isabel y Fernando pudiesen casarse. Como mínimo, la princesa debería de haber estado de acuerdo. Eso, unido al nacimiento de la pequeña princesa, terminó con la paciencia de Enrique, y éste inmediatamente decidió anular lo que se había pactado en los toros de Guisando para nombrar de nuevo como heredera a su hija Juana, a la cual, de nuevo, volvió a intentar buscar marido, a pesar de que la mala fama de su esposa, Juana de Avis, ya se había extendido por media Europa. Mientras tanto, Isabel y Fernando permanecieron una temporada más en Valladolid, hasta que, bueno, se dice que hubo un intento de acercamiento entre los hermanos Isabel y Enrique. Se habla de que el rey castellano llegó a conocer a su sobrina, pero también se habla de que las conversaciones no llegaron a más y de que no se consiguió que hubiese un acuerdo claro, por lo que durante una temporada quién sería la sucesora del rey Enrique IV de Castilla es algo que quedó en el aire, pero también quedaría patente al mismo tiempo la lealtad que Fernando mostraría para con su esposa en el ámbito político. Así se mantuvo el tiempo, unos 4 años, hasta que Enrique falleció de forma repentina, no repentina, sí que es cierto que era un poquito joven, en el año 1474. Y cuando digo que era un poquito joven, me refiero a que tenía 49 años. Y lo más paradójico de esto es que Enrique murió al mismo tiempo que moría
uno de sus más antiguos aliados, pero que también se lo había hecho pasar muy mal en el pasado. Don Juan Pacheco, que ya ha salido mencionado en el programa anterior sobre la infancia de Isabel. Este personaje, que era el marqués de Villena, al morir dejó el camino libre para Isabel. De repente la princesa se encontraba con que el reino estaba a su disposición. Juana la Beltraneja y sus partidarios estaban en minoría en aquel momento. Ella vio la oportunidad, la ocasión y tenía los apoyos necesarios. Por supuesto, el arzobispo de Toledo, pero también el cardenal Mendoza, que siendo uno de sus más allegados, con el tiempo llegaría a ser apodado durante una temporada como el tercer rey de Castilla. Aunque en algunas fuentes también he oído que se le menciona como el tercer rey de España, lo cual, bueno, digamos que es polémico porque el nombre de España para referirse al país no está claro si se utilizó ya en aquel momento cuando Isabel y Fernando contrajeron matrimonio o si por el contrario es una construcción posterior. Si queréis que hable de este tema, tendré que hacer un programa aparte, ¿de acuerdo? Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Isabel dejó pasar poco tiempo después de la muerte de su hermano para coronarse como reina, simplemente 2 días. El 13 de diciembre, Enrique murió el día 11, ella ya se hizo proclamar como reina. Se proclamó reina sin su marido, cosa que ofendió a Fernando, y los esposos, para limar asperezas, terminarían firmando otro pacto, conocido como la Concordia de Segovia. Y sinceramente a mí me llama la atención porque este tratado, cuando lo lees, bueno, este documento, mejor dicho, legal, es en cierta manera una recopilación de lo que ya se había pactado en las capitulaciones matrimoniales, es decir, Fernando tendría su soberanía en Aragón, mientras que Isabel, como reina propietaria de Castilla, tendría la última palabra en todos los asuntos castellanos. También hablaba de la organización de la justicia, que podría ser impartida por ambos, pero en los lugares en los que estuviesen. También, por supuesto, el asunto del orden de las armas, que aparecerían siempre la de Castilla por delante de la de Aragón, pero también la organización de sus nombres en los documentos oficiales, pues el nombre de Fernando iría siempre por delante del de su esposa. Estas cosas son complejas, pero hablan mucho del ceremonial, tienen que ver con el simbolismo y con el asunto de que Isabel ya era reina cuando Fernando solamente era un príncipe heredero a la corona de Aragón. Todavía no se había producido la unión de sus monarquías. Y cuando vino, tampoco se hizo como podríamos llegar a pensar. Pero por ahora lo que nos interesa saber es que el matrimonio siguió avanzando. Siguieron adelante, Isabel se asentó en el trono y poco a poco fue haciendo reformas que alterarían desde cómo funcionaba el Consejo Real, que pasaría a ser uno de los órganos de vital importancia para el gobierno de Castilla, hasta la creación de nuevas instituciones como la Hacienda, una hacienda propiamente dicha, para gestionar el ámbito económico de los impuestos y demás, hasta la instauración, previo permiso del Papa, de una Inquisición, que era algo que ya existía antes. La Inquisición no es un invento de los españoles, pero que cobraría importancia o por lo menos generaría una leyenda enorme dentro de nuestro país. Pero eso sí, para entender cómo se pudo instaurar la Inquisición, primero hay que entender en qué términos quedaron los reyes con el papado después de haber hecho esta boda clandestina, que había sido hecha, recordemos, con una bula falsa. El asunto se resolvió de forma muy natural, tan natural como que simplemente esperaron a que falleciese el Papa, que estaba sentado en la silla de San Pedro en el momento de su boda. Se trataba, por supuesto, del Papa Paulo II. El siguiente pontífice en la lista de la historia de los papas, sería conocido como Sixto IV, también mencionado como de la Rovere, que era el apellido original que tenía, italiano, por supuesto. Y la cuestión es que este papa vio con otros ojos el matrimonio entre Isabel y Fernando, en parte porque había un legado pontificio que fue enviado teóricamente para evaluar la situación, que supo hacer ver al papa cómo ese matrimonio podía ser beneficioso para los intereses de la cristiandad. Unos intereses que, por otra parte, también afectaban al propio enviado del Papa, y es que ese enviado no era otro que Rodrigo de Borja, más conocido como Rodrigo de Borgia para los italianos, futuro Papa Alejandro VI. Y creo que ya entendemos un poco por dónde van los tiros, ¿no?
A fin de cuentas, un italiano estaba enviando a un hombre de origen valenciano, por tanto súbdito de Fernando, a pesar de que había pasado buena parte de su vida en Italia, a que consultase o a que se ocupara de evaluar la legalidad de ese matrimonio. Y este hombre, pues oye, hizo lo que cualquiera habría hecho en esa ocasión. Por una parte sacar tajada y por otra parte, pues guardarse unas en la manga para el futuro. Y hacedme caso, sobre todo por lo que respecta a Fernando, en el futuro, el Papa Borgia sabría aprovechar la relación con el rey de Aragón. Pero por ahora, lo interesante es que la bula se firmó en el año 1471, un par de años antes de la muerte de Enrique y del ascenso de Isabel al trono. Y como ahora Isabel era reina, tenía ciertos privilegios, tenía cierta libertad de maniobra, mucha, para emprender todas y cada una de sus empresas. Pero al mismo tiempo también tuvo que enfrentarse a una última prueba que amenazaba su legitimidad en el trono. Y es que veréis, Isabel, para subir, para proclamarse como reina, se había amparado en lo pactado en los toros de Guisando, y a esto se le unían el apoyo de figuras fundamentales del reino, como el cardenal Mendoza, como el conde de Benavente o el almirante de Castilla, que paradójicamente también era tío materno de Fernando. Pero es cierto que las cortes todavía no se habían celebrado. Las primeras cortes del reinado de Isabel y de Fernando, como su legítimo marido, no tuvieron lugar hasta el año 1476, es decir, 2 años después de ser proclamada reina. Y además de eso, Isabel durante su coronación hizo algo que podría catalogarse, según a quien preguntes, de polémico, y es que hizo desfilar una espada delante de ella, o eso cuenta la leyenda. Se supone que con este detalle la reina dejaba claro que, por supuesto, ella iba a ser la encargada de gobernar en todos los aspectos, dejando en segundo plano a su marido. Podía haber figuras del reino que no estuviesen del todo de acuerdo. En parte Fernando se molestó y por esto tuvieron que firmar otra especie de tratado entre los esposos. Pero, en líneas generales, parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con ese reinado. Todos menos una, la rival de Isabel, Juana la Beltraneja, su madre, la reina viuda Juana de Avis, y el hermano de esta, el rey Alfonso V de Portugal. Este bando, al que se unieron algunos nobles castellanos, consideraban que Isabel era una usurpadora. De hecho, se dice que, podríamos encontrar aquí cierto paralelismo entre Isabel y su antepasado Enrique II, el de las Mercedes. Y al igual que ocurriría en el caso de este antiguo rey, con el caso de Isabel también se produjo una nueva guerra, una guerra entre los partidarios de una reina y los de la otra, una guerra donde al final también se decidió un poco cuál iba a ser el futuro de la península, pues de una parte estaba Isabel casada con Fernando, el heredero de Aragón, pero de otra parte estaba Juana, casada, como iréis, con su tío, el rey de Portugal, Alfonso V. De manera que, ¿Castilla a qué reino se iba a unir? ¿Al de Portugal o al de Aragón? La guerra duró un total de 5 años, y aunque en un principio parecía que el bando de Juana y su esposo, el rey Alfonso, se animaban, que tenían posibilidades de alcanzar algo, algún tipo de logro, al final quedó clarísima la superioridad de los partidarios de Isabel. Y es que no es para menos, Isabel supo ganarse a las ciudades, puesto que en las cortes celebradas en Madrigal de las Torres, el lugar donde había nacido la reina, en el año 1476, todos los miembros de las cortes y también los gobernantes, los dirigentes de las grandes ciudades, las autoridades, que no me salía la palabra, estuvieron de acuerdo en reconocer a la reina. Y para añadirle todavía más leña al fuego, Isabel consiguió pactar con el pontífice y conseguir que le permitiesen instaurar esa Inquisición de la que os hablaba antes, una Inquisición que tendría un poder importante, aunque solamente tendría efectos en Castilla, en Aragón tardó en instalarse un tiempo más, para controlar a la población judaizante, gente que teóricamente era conversa, pero que en privado seguía ejerciendo la religión de sus antepasados y no la que teóricamente profesaban ahora, que era la cristiana. Aunque no lo parezca, esto respondía a una especie de demanda popular. No estoy diciendo que todo el mundo quisiera que se controlase lo que hacía el vecino, pero sí que había cierta tensión en Castilla en dirección a las minorías religiosas que principalmente eran los judíos, los sefarditas
y hacia los musulmanes, también conocidos como mudéjares. Solo estoy queriendo decir, con esto, que la Inquisición no hizo que sus súbditos viesen con malos ojos a Isabel, sino más bien todo lo contrario. La reina fue valorada. La mayor parte del reino, o por lo menos los más principales del mismo, estaban de acuerdo con Isabel, con su bando, y estaban en contra de Juana la Beltraneja. Principalmente por eso, y por la superioridad militar, finalmente el rey Alfonso de Portugal fue derrotado y se vio obligado a firmar el Tratado de Alcachobas en el año 1479. En ese mismo año, no solamente quedaría claro de una vez por todas que Isabel era la legítima reina de Castilla, ese año no solo quedaría sellado el futuro de Juana la Beltraneja, que estaría condenada a vivir en el exilio en Portugal durante una temporada, hasta que se le dio la opción de tomar los votos y convertirse en monja, quedándose en Portugal de forma definitiva, en el monasterio de Santa Clara en Coimbra, pero permaneciendo empeñada toda su vida en firmar los documentos como yo, la reina, aunque realmente de poco le sirvió. Y mientras que eso ocurría en la vida de Juana, al otro lado de la península, y ese mismo año en el que Isabel salía victoriosa de la guerra civil, fallecía el rey Juan II de Aragón, dejando la corona en manos de Fernando. Y ahora sí, por fin, podemos decir que Isabel y Fernando fueron reyes, todavía no los reyes católicos, ese título se lo entregaría al Papa unos años más tarde, pero por ahora sí que se habían convertido en dos reyes cristianos, y Castilla por fin se uniría a Aragón. Se uniría solamente a nivel de que estarían gobernados por los mismos reyes, pero aún así los reinos mantendrían sus leyes, sus costumbres, sus usos y, en el caso de los reinos de Aragón, sus fueros. Las cortes seguirían celebrándose de forma separada y Fernando no tendría una autoridad realmente fuerte en Castilla ni Isabel en Aragón. Y para terminar esta feliz etapa del reinado de los reyes católicos, una etapa victoriosa, solo quedaría decir que por fin, también a finales de la guerra, sorprendieron a sus reinos teniendo lo que tanto tiempo habían esperado, especialmente los castellanos, un heredero varón, pues Isabel dio a luz en Sevilla a un niño que nombrarían Juan, como los padres de ambos, y que estaría destinado, teóricamente por Dios, a convertirse en el heredero y en el futuro rey de Castilla y de Aragón. Pero me parece que igual quizás las cosas a veces no salgan como se planean. Pero para llegar hasta ahí, primero tenemos que conocer todo lo que ocurrió al sur de España, ya aprovechando que Isabel estaba en Sevilla, en los 10 años posteriores. Es el momento de hablar de un reino nazarí, de un misterioso marino con un proyecto que cambiaría el mundo y de un tratado que teóricamente expulsaría a los judíos de Castilla y de Aragón para siempre. Y digo teóricamente porque nunca digas de este agua no beberé. El reino nazarí de Granada hay que entenderlo como lo que realmente era, el último bastión islámico que quedaba en la península ibérica desde que 8 siglos atrás hubiesen conquistado la práctica totalidad, y digo práctica porque no fue totalmente, de la península. Granada a día de hoy sigue siendo considerada una de las ciudades más bonitas de España y también una de las más románticas. Una opinión que yo secundo totalmente, pero que ahora mismo pues no viene al caso. O sí que podría venir al caso. Os cuento. La historia nos cuenta que mientras que Isabel y Fernando estaban maquinando su boda, casándose y llevando a cabo su primera guerra civil unida, el reino nazarí de Granada vivía sus propias guerras internas, también de carácter cortesano. Como en todas las cortes suele ocurrir, había facciones. Por un lado está la dinastía gobernante, la dinastía nazarí, cuyo cabeza en aquel momento era el emir Muley Hacén o Mulay Hacén, en función de cómo lo leáis. Y junto a él estaba su hermano, Muhammad, aunque los españoles lo conocemos más por su apodo, el Zagal, que vendría a significar el valiente. Aunque hay una cosa llamativa, y es que Zagal, en muchas zonas de España, y especialmente entre la población de cierta edad, también puede ser una forma cariñosa de referirse a los niños. Concretamente en algunas zonas de la España rural, es relativamente sencillo escuchar frases como "ahí va el Zagal" y demás variantes, pero después de este momento tan peculiar, a lo que vamos. El caso es que estaban el emir, estaba su hermano, y junto a ellos estaba la esposa principal de Mulay Hacén, Aisha,
conocida como la honesta o la honrada, y el hijo que tenía ella junto con el emir, es decir, el heredero, Boabdil, más conocido por los españoles como el chico. Hablábamos de formas españolas de referirse a los niños, aunque en este caso dicen que era por su juventud y por la altura. Aparte de ellos, habían otros linajes nobiliarios dentro del reino nazarí de Granada que podían tener más o menos poder. Los más importantes para esta historia, aunque tampoco es que haya un exceso de fuentes, son los Cegrís y los Abencerrajes. Los Abencerrajes en concreto protagonizaron un episodio que sería digno de Juego de Tronos, pero para llegar a ese punto, antes habría que entender la aparición en escena de un personaje que iba a trastocar esta corte. Como siempre, los líos de faldas iban a estar a la orden del día, y ese lío de faldas, en este caso, vino de parte de una mujer cristiana a la que secuestraron y a la que enviaron como esclava a uno de tantos palacios que había en Granada en aquella época, dentro del recinto conocido como la Alhambra o la Roja, por el tono que tiene la piedra con la que se construyó a lo largo de 2 siglos de existencia del reino nazarí de Granada. Esta mujer era una cristiana conocida como Isabel de Solís. La historia nos dice que en cuanto Mulay Hacén la vio, se quedó prendado de ella y quiso primero, pues, convertirla en su concubina, pero con el tiempo y después de que le diese 2 hijos varones, quiso convertirla en su esposa y terminaría convirtiéndose en la favorita después de haber asumido la religión islámica, es decir, después de haberse hecho musulmana, pasando de llamarse Isabel a llamarse Zoraida, aunque algunas fuentes también se refieren a ella como Soraya. De hecho, hay algún que otro post por internet que se refiere a ellos como los amantes de Granada y que te cuentan una historia muy romántica. A mí de pequeña me encantaba esta historia, ¿vale? Pero a la que no gustaba tanto esta historia era a Aisha, la cual comenzó a ver peligrar la posición que tenía su hijo, pero también la suya propia, y pronto intentó enfrentarse a su marido. Las maneras de hacerlo, bueno, son variadas. Puedes enfrentar una facción con otra, puedes sembrar la discordia entre los miembros de la corte y también puedes buscar el apoyo dentro de una de esas facciones. Aisha, por lo que cuentan, primero intentó buscar el apoyo de los Abencerrajes, pero al ver que eso no funcionaba, terminaría marchándose de la Alhambra y refugiándose con sus hijos en el Albaicín, tratando de escapar de la ira de su marido. Es en este contexto donde algunos mencionan o algunos describen la famosa leyenda de la masacre de los Abencerrajes. No se sabe realmente si ocurrió de verdad, o incluso si fue motivada por asuntos políticos o si fue más propio de algún tipo de lance amoroso. Hay versiones de la leyenda que hablan sobre cómo se descubrió a un abencerraje, a un miembro del linaje, intentando escalar los muros de la Alhambra para encontrarse a escondidas con una amada imposible. No se menciona en muchas fuentes cuál era el nombre de la amada. Pero lo que siempre es común al mito es que Mulay Hacén, en compañía de su hermano el Zagal, habría citado a una treintena de estos hombres en un salón contiguo al más famoso de los patios de la Alhambra, el Patio de los Leones, y que allí los habría ordenado asesinar a todos, dejando la sala totalmente manchada de sangre, llegando hasta el punto de que la leyenda describe cómo los surtidores de agua, las fuentes, habrían estado lanzando chorros de agua teñida de rojo durante años, haciendo imposible que se marche los restos de aquella masacre y que siempre quedaran impregnadas de manchas. También hay quien dice que fue Boabdil el que ordenó esta matanza, pero sinceramente yo me inclino más por la versión de que fue su padre, Mulay Hacén, aunque por supuesto no hay nada totalmente probado. De hecho, como os decía, ni siquiera se sabe si este asesinato tuvo lugar o no. Pero creo que es una buena historia que nos ayuda a ponernos en la situación de que Granada en aquel momento, lejos de ser el bello paraíso que era a nivel estético, internamente también tenía problemas similares a los que tenían el resto de reinos cristianos peninsulares. Y ahora viene cuando os voy a contar lo más interesante. Por ahí se rumorea que no fue tanto Isabel sino Fernando aquel que aprovechó el manejo de, vamos a llamarlos espías, agentes, soplones, personas que estaban introducidas en la corte, para sembrar el caos, para sembrar la discordia y provocar que las facciones se mataran entre ellas.
pero todavía sin llegar al punto de conquistar el reino nazarí. Realmente Granada está protegida por las montañas, es un enclave que también tiene fácil acceso al mar, es fácil de defender, pero llegados al siglo XV, tampoco es que sea un reino tan poderoso como para disponer de unas huestes capaces de enfrentarse a Castilla y a Aragón juntas, o bueno, o simplemente a Castilla. Pero entonces la pregunta que mucha gente se ha hecho es ¿por qué no intentaron los cristianos conquistar Granada antes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? La clave es simple, no les interesaba demasiado. Los nazarís, a fin de cuentas, tenían contacto con los reinos del norte de África y gracias a eso recibían comercio y recibían un montón de mercancías que resultaban de interés a los cristianos, llámese el oro africano, llámese alguna que otra especia o ciertos tejidos. Llámalo como quieras, pero el caso es que este reino pagaba impuestos, pagaba unas parias a los reyes cristianos todos los años a cambio de que les dejasen en paz. Por lo que, mira, oye, si ganaban una renta por aquí y otra por allá, los cristianos tampoco tenían demasiado problema en que los musulmanes se quedasen allí. O así fue hasta que teóricamente, Mulay Hacén dejó de pagar la paria, provocando la ira de los cristianos. Y he dicho teóricamente porque la realidad es que ya se había estado hablando durante las capitulaciones matrimoniales de Isabel y Fernando de la importancia de hacerse con Granada. No olvidemos que Isabel era profundamente cristiana y que también estaban en cierta manera en deuda con el papado, y al papa sí que no le hacía demasiada gracia ver que los reinos hispánicos tenían un reino islámico al sur de sus territorios. Por lo que fuere como fuere, hubo guerra. Y uno de los primeros pasos, sorprendentemente, lo dio el propio Muley Hacén, quien decidió conquistar la ciudad de Zahara, que ya en aquel momento había estado en manos cristianas. Tened en cuenta que el reino nazarí de Granada no es exactamente la provincia de Granada que conocemos hoy, sino que se extendía un poquito más hacia otras provincias aledañas de Andalucía, de la actual Andalucía, claro. Esto fue en torno al año 1481, aunque realmente la guerra fue una suerte de asedios y de ataques sobre ciudades más que una guerra programada al estilo moderno. Aunque todo hay que decirlo, hay quien señala que la de Granada fue o bien la última guerra medieval propiamente dicha, o bien la primera guerra moderna. Pero para los nazaríes, que en un principio habrían podido aguantar, tampoco era fácil guerrear estando peleados consigo mismos. Una lucha que en un principio era entre padre e hijo, pero que se intensificó al poco tiempo, puesto que Muley Hacén falleció en ese mismo año de 1481. Se dice que a día de hoy está enterrado en el pico más alto de la península, conocido como el Mulhacén en su honor. Y aparte de estas curiosidades históricas, lo que viene ahora es que cuando Boabdil teóricamente habría ascendido al trono, el que ocupó el lugar de Muley Hacén no fue exactamente Boabdil, sino que se empezó a producir una guerra entre Boabdil y su tío el Zagal, el hermano de Muley Hacén, que asumió el poder durante una temporada. Imaginad la situación y ahora imaginad mi confusión mientras que yo estaba leyendo la cuestión, porque tiempo más tarde, en medio de una batalla conocida como la Batalla de Lucena, Boabdil cayó, por cosas de la vida, en manos de los cristianos y concretamente en manos del rey don Fernando. Tened en cuenta que a lo largo de los 10 años que duró la guerra, los reyes se iban moviendo de una zona a otra y en el transcurso de esos movimientos iban teniendo hijos, pues Isabel pronto tendría un total de 5 hijos. Ya os he hablado de los dos mayores, Isabel y Juan, pero es que a estos les seguiría Juana, que nacería en Toledo. Pero sin embargo, los primeros días de la Guerra de Granada descubrieron a Isabel en Córdoba estando embarazada de mellizos. Uno de los niños moriría y la otra sobreviviría, recibiendo el nombre de María. Pero para terminar, a mitad de la guerra, Isabel estaría en Alcalá de Henares y allí nacería su quinta y última hija, Catalina. Y con toda esta descendencia, creo que es buena idea que volvamos a la captura de Boabdil por parte de los hombres de Fernando el Católico en la batalla de Lucena. Después de esta captura, Boabdil tendría que conseguir llegar a un acuerdo con el rey aragonés, y el acuerdo lo alcanzaron. Boabdil decidió que iba no a trabajar, pero sí a pactar de alguna manera con los reyes cristianos para que le ayudasen a echar a su tío del trono y volver a ponerle a él.
o por lo menos, si luego querían quedarse con la ciudad, que era Granada, que le ayudasen a buscar otro sitio. Y eso fue lo que ocurrió, aunque hay que señalar que Boabdil, en los años que duró la guerra, desde su primera captura en Lucena hasta que acabó la guerra en 1492, cambiaría de bando y de intereses en varias ocasiones. Y en ese movimiento de idas y venidas, de asedios y de la participación de militares famosos como el favorito de la reina y del rey Gonzalo Fernández de Córdoba, finalmente, en el año 1487, los nazarís recibieron un golpe del que difícilmente se podrían recuperar. Os he mencionado antes que el reino nazarí de Granada ocupaba más espacio de lo que es la actual provincia de Granada, pues una de sus ciudades principales era Málaga, que también constituía el principal puerto del reino. Pues Málaga cayó en manos cristianas, y de ese modo también cayeron buena parte de las tropas de los musulmanes. El final estaba cerca, pero todavía estaban dispuestos a intentar retener un poco más el poder. En el año 1491, los reyes católicos se asientan cerca de Granada. Allí instalan un campamento que posteriormente daría lugar a un municipio, a un pueblo, una ciudad, que a día de hoy todavía existe en España, Santa Fe, un lugar que sería conocido por las capitulaciones que se firmaron allí, que incluyeron un montón de asuntos y a un montón de personajes. No solo se trataba de la guerra, sino que también en esos tratados, en esas discusiones que hubo en Santa Fe, también apareció un personaje misterioso, y tan misterioso como que todavía no sabemos quién es a ciencia cierta, pero que a nivel oficial era un genovés, que venía de Portugal, después de que su proyecto hubiese sido rechazado por el rey. Se llamaba Cristóbal Colón, y no, lejos de lo que pueda llegarse a pensar, no era esa la primera vez que hablaba con los católicos, pues ya llevaba varios años, desde 1485, intentando ganarse el favor de la reina para que financiase la expedición que él estaba tan seguro podía cambiar buena parte de la navegación y dar una nueva ruta que llegase hasta las Islas de las Especias o también hasta Zipango, que es Japón a día de hoy, en Asia. Cristóbal Colón no había estado dispuesto a rendirse. Se había ayudado de múltiples personas, principalmente clérigos, que le habían ido recomendando aquí y allá, hasta que finalmente su existencia llegó a oídos de Fray Hernando de Talavera. Y me diréis, ¿quién es este? Pues era el confesor de la reina y también una de las principales autoridades eclesiásticas de la Castilla de aquellos tiempos. Después de varios intentos, Isabel había aceptado hablar con el genovés. Cristóbal Colón no era un hombre que se rindiese con facilidad. Y aunque ya había sido rechazado por los portugueses, por los franceses, y había intentado vender el proyecto a los ingleses, pero tampoco le habían hecho caso, finalmente logró que la castellana aceptara, consintiese en escucharle. Y de ahí nacieron por fin las capitulaciones de Santa Fe en el año 1492. Es el famoso tratado, pero es que también en aquella época se negociaron un montón de cosas, donde se negociaban las condiciones en las que tendría lugar el viaje de Colón. En un principio, parece ser que Colón había sido demasiado ambicioso y agotó la paciencia del rey Fernando, que consideraba que no podían entregarse a ese hombre según qué privilegios que exigía. El más llamativo de ellos, Colón quería ser nombrado almirante del mar Océano, un título hereditario, pero también quería ser virrey y gobernador general de las tierras que se descubriesen. Al margen de eso de las tierras que se descubran, que a día de hoy genera tanta controversia, lo cierto es que Fernando en aquel momento estaba preocupado porque no le gustaba entregar ese título, ese tipo de títulos, a un cualquiera. Tengamos en cuenta que el almirante de Castilla era su tío. Por tanto, eran una serie de condecoraciones, de títulos, que correspondían más a personas de la alta nobleza o incluso de la realeza. Pero es que también Colón terminaría pidiendo el diezmo, la 10ª parte, de todas las riquezas que se obtuviesen. Además del derecho de contribuir a una 8ª parte en armas futuras para recibir la 8ª parte de todos los beneficios. Por supuesto, Isabel sí que quiso defender esta empresa. Dios sabe por qué. Hay quien señala que Isabel era la única que pensó que eso podría acabar bien. Tengamos en cuenta que los portugueses también estaban intentando buscar una ruta hacia las Indias después de que
en tiempos del nacimiento de los reyes católicos, los otomanos hubiesen cerrado todas las rutas tradicionales. Por supuesto, Granada, por su posición estratégica, podía suponer un salto hacia África y de alguna manera quizás también habría podido significar la apertura de una nueva ruta hacia Oriente, pero no dejaba de ser una ruta que atravesaba todos los territorios musulmanes habidos y por haber. La opción de la navegación seguía siendo la más segura y la más obvia para los castellanos también, por lo que se dice que Fernando terminó aceptando los tratados única y exclusivamente porque pensaba que iba a fracasar. Esperaba que Colón no triunfase en su destino, pero sin embargo, Colón triunfó y cuentan que un día 12 de octubre de 1492 se adentró por fin, después de una larguísima travesía. Colón se adentró en un nuevo mundo, encontró un nuevo mundo, literalmente lo encontró. Y además es gracioso porque la expedición en buena medida estuvo financiada por un funcionario de Fernando, llamado Luis de Santángel. Por supuesto, hubieron también más personas allí dentro, pero es que no deja de ser curioso. Pero todavía más curioso sería lo que estaba ocurriendo en Castilla mientras que Colón se adentraba en las Américas, y es que por fin se conquistaba Granada. En el año 1492 también cayó la ciudad de Granada por fin. Boabdil entregó las llaves. Finalmente aceptó la compensación que le ofrecían. Boabdil se llevaría a su madre y a su familia, junto con el resto de personas de la ciudad que quisieran seguir conservando su religión, a las Alpujarras, el lugar que los católicos les permitieron para que viviesen. Pero el lugar no siempre sería tranquilo. Boabdil, aún así, dicen que cuando se marchó, se quedó mirando a la Alhambra, que había sido su hogar hasta entonces, porque recordemos que había sido su hogar, él nació allí, y que se echó a llorar. Dicen que su madre, Aisha, se lo quedó mirando con seriedad y que le dijo: llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Teóricamente se haría alusión con esta leyenda a la supuesta cobardía de Boabdil, a su incapacidad como gobernante, pero también habría que decir aquí que el tío de Boabdil, el zagal, tampoco demostró ser un grandísimo gobernante, pues también terminaría marchándose, pero el zagal se iría al exilio. Dicen que acabaría siendo cegado por un rey rival que gobernaba en el norte de África y que vagaría solo por las calles de una ciudad oriental. Mientras tanto, uno de los más leales a los reyes católicos, Gutiérrez de Cárdenas, sería el encargado de subir hasta las torres de la Alhambra y de hacer saber a todo el mundo, mediante el pendón de los católicos, que allí ya no gobernaban los nazaríes, sino que ahora Isabel y Fernando, reina de Castilla y rey de Aragón, eran los soberanos del lugar. Un hito. Habían conseguido expulsar el último reducto islámico de la península. Se habían quedado con todo. Y por fin veían más cerca que nunca esa unión no ya únicamente dinástica, sino también religiosa que querían para sus reinos. Todavía les faltaba el asunto de los judíos. Sí, tenían la Inquisición, pero todavía había mucha gente que se negaba a cambiar de religión. Y por eso, ese mismo año de 1492, seguramente entre unas cosas y otras, envalentonados por todo lo que había pasado, se emite un tratado, un dictamen, según el cual todos los judíos deberían abandonar los reinos de Castilla, deberían marcharse, y así es como la mayoría de sefardíes se largaron del país. Por si esto nos parecía poco, ya en aquella época, por primera vez en la historia, se escribió un libro respetando la gramática de una lengua romance. El escritor, Antonio de Nebrija, sería el encargado de hacer la entrega de su obra a la queridísima reina Isabel. Todo en un mismo año. Todo eso y mucho más en un solo año. Y Colón, para colmo, regresaría de su viaje con éxito, a diferencia de todo lo que habían pensado. Ahora es que, llegados a este punto, tan solo me quedaría preguntaros ¿qué más podía querer una reina como Isabel o un rey como Fernando? Habían trabajado en equipo realmente y habían conseguido cosas que ningún rey antes había logrado. ¿Qué más podían pedirle a la providencia? Pues os sorprenderá, pero en aquel momento Isabel miró hacia Europa. No está claro si con la conquista de Granada pensaron en seguir conquistando hacia el norte de África. Hay mucha gente que piensa que sí,
pero en cualquier caso es una incógnita porque finalmente irían hacia el oeste, irían hacia las Américas. El destino de las Españas estaría allí, pero todavía eso estaba en el aire. Era un sueño, no era algo... No estaba claro qué había en ultramar. Lo que sí que sabía Isabel es que por primera vez los reinos peninsulares estaban cobrando una importancia donde no eran satélites de Europa, no eran lugares donde los reyes de Francia, Inglaterra o los emperadores del Sacro Imperio hacían sus guerras. Por primera vez en la historia, tenía su propia voz a nivel grande, a nivel fuerte, y ahora era el momento de volver a hacer como se había hecho toda la vida: pactar matrimonios, pactar alianzas, ampliar el territorio todavía más, con el fin seguramente de hacer que su dinastía, la de los Trastámara, llegase más lejos todavía. Y para ello tenían un heredero, Juan. Pero a veces, como os decía, la vida no es como esperamos. Vamos a escuchar qué planes tenían para sus hijos. Y es que realmente buena parte de la política matrimonial de los católicos en realidad estaba destinada a molestar a Francia, que en aquel momento estaba gobernada por un rey conocido como Carlos VIII y que también, paradójicamente, eran viejos enemigos, pero enemigos acérrimos, de Fernando. Ya escuchasteis en el programa anterior que los franceses y los aragoneses tenían disputas sobre el Rosellón y sobre la Cerdaña, pero es que la disputa iba más allá. Y esta es la parte que no os he explicado de la historia de los Trastámara, pero no os preocupéis, que si la queréis oír yo os hago programa extra. Resulta que en Nápoles gobernaban unos primos de Fernando, literalmente unos primos de Fernando. Y en torno al año 1495 comenzaron a tener problemas, puesto que el rey francés, recordando lo que os conté en la historia de Alfonso el Magnánimo, exigía Nápoles como su propiedad. Carlos VIII aseguraba ser descendiente de la familia que debía de gobernar ese territorio del sur de Italia, y si no lo era, pues oye, que se lo inventaba. El caso es que entre los años 1494 y 1495 se lanzaría a la invasión del sur de Italia. Total, el rey francés lo único que necesitaba era ponerse de acuerdo con los duques de Saboya y con los señores del milanesado, que a fin de cuentas eran los dos territorios que más taponaban el norte de Italia, porque los venecianos estaban en la otra punta del norte de Italia, pegando con el Adriático y no con la costa mediterránea. Y bueno, la relación de los venecianos con el resto de Europa siempre ha sido compleja y cambiante. Pero lo importante aquí es que el primo de Fernando, que gobernaba en Nápoles, conocido como Alfonso II, también miembro de la dinastía Trastámara, hay que señalar, aunque por una vía ilegítima, a pesar de tener el apoyo del Papa para con él y de que estaban todos en contra del francés, terminaría abdicando en su hijo, el pequeño Ferrante, en cuanto vio que los franceses se acercaban demasiado. Esto lo estoy contando de forma resumida. Abdicó en su hijo y se retiró a un monasterio, donde murió, paradójicamente, al año siguiente, mientras que Ferrante ascendería al trono como Ferrante II también, tuvo que asumir la mayor parte de los problemas de la guerra y, en ese contexto, pidió ayuda a su pariente cercano, Fernando de Aragón, el rey. Y Fernando acudió. Y este primer paso llevaría a Fernando a vivir una aventura en Italia que llevaría a la conclusión de que Nápoles, a fin de cuentas, unos años más tarde, llegaría a caer de nuevo en manos de la línea Trastámara principal y quedaría incluida dentro de los territorios de lo que sería conocido como Imperio Español o, también por otros, Monarquía Hispánica. Es en ese momento cuando Fernando se llevaría con él a Italia a uno de los militares más importantes, que ya lo había demostrado en Granada, pero también lo había demostrado durante la Guerra Civil contra la Beltraneja. Gonzalo Fernández de Córdoba se convertiría en Italia en el gran capitán. A día de hoy conocemos el queso que lleva su nombre, bueno, su apodo, pero don Gonzalo se convertiría en uno de los militares más temidos por los franceses, tanto que cuando al final de esa guerra tuvieron que marcharse, siempre quedaría en el recuerdo de muchos la imagen de Gonzalo,
la imagen de Gonzalo, que también, por cierto, se quedaría en forma de militares que lucharon con él en aquel tiempo y que seguirían en Italia después de su muerte. Pero eso es para otra historia. De momento, con lo que respecta a los reyes católicos, hay que tener en cuenta aquí qué pasó con sus hijos. Veréis, os he dicho que en parte la política matrimonial fue para pararle los pies a Francia, en parte, en una pequeña parte, a raíz de lo que estaba ocurriendo en Italia. Y es así, pero es que tengo que explicároslo. Veréis, a estas alturas de la vida ya son adolescentes y ya tienen edad de tener por una parte sus propias casas, era algo típico sobre todo para los príncipes herederos, que tuviesen su propia casa con personal, y también ya estaban en edad de que se prepararan sus matrimonios. Lo que nunca nadie se imaginó es que los matrimonios de los hijos de los reyes católicos, un título que recibieron en esta misma época de parte del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, iban a generar tantísimo dolor, tantísima confusión y tantísimas muertes. Pero para entender todo este drama hay que saltarnos el orden original en el que nacieron los niños, porque la tragedia que anunció la extinción de la dinastía de los Trastámara era algo que se fue fraguando poco a poco en los últimos años de la vida de Isabel, pero también en los últimos años de la vida de Fernando. Todo comenzó cuando, en ese intento por acorralar a Francia, entablaron conversaciones con el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano, viudo de la señora de los Países Bajos. Maximiliano tenía 2 hijos, Felipe y Margarita. Ya os he hablado de Margarita en otra ocasión y ahora ya vais viendo cómo se van intercalando los episodios que os hago. A ojos de Isabel y de Fernando, Margarita era una candidata ideal para casarse con su hijo. Primero, porque conocía bien a los franceses. Segundo, porque era la heredera que era. Y tercero, porque les interesaba llevarse bien con Maximiliano. De manera que, un año más tarde, terminaría llegando a Castilla la princesa Margarita de Habsburgo, y dicen que se llevaría muy bien con su futuro esposo, el príncipe Juan. Él estaba encantado con ella y ella con él, eran prácticamente de la misma edad. Del matrimonio saldría un embarazo. Margarita pronto se quedaría encinta, lo cual apuntaba a que los prometidos, los esposos, se habían llevado bien. Y en un principio todo apuntaba al optimismo. Pero el primer golpe para Isabel, y también para Fernando, por supuesto, llegó con la muerte repentina de su hijo. Juan murió en el año 1497, poco antes de que Margarita diese a luz. Pero Margarita no llegaría a tener un hijo sano. La niña prematura, que nació de su vientre, ya estaba muerta, y con ella había muerto la esperanza de Isabel y de Fernando de tener un heredero, varón, que mantuviese el apellido Trastámara. O todavía no. Veréis, Juan había sido el segundo hijo de los católicos, porque también habían tenido una niña mayor, Isabel. Isabel, que había nacido en Valladolid cuando todavía el matrimonio de sus padres no estaba legalizado, se había criado en Portugal durante muchos años porque ya habían pactado con el rey de Portugal, no con Alfonso, con el hijo de Alfonso, que Isabel se casaría con el futuro rey. Este acuerdo se había alcanzado con intención de limar asperezas con los portugueses después de todo lo ocurrido con Juana la Beltraneja. Y en un principio salió bien, puesto que Isabel se casaría con su prometido de toda la vida, Alfonso, y dicen que de ahí salió una unión feliz, puesto que los niños, los esposos, se habían criado juntos desde niños. Pero la vida, en este caso, tampoco era fácil, y un año antes de que acabase la Guerra de Granada, apareció el cadáver del príncipe Alfonso de Portugal, muerto en extrañas circunstancias, haciendo que Isabel tuviese que regresar a Castilla con su familia y, de paso, acabar de asistir a la caída de Granada. Cuentan las historias que Isabel tenía una depresión tan grande que quiso meterse a monja, pero el destino, por no decir sus padres, tenía otros planes para ella, puesto que, como ahora Portugal se había quedado sin heredero, pronto ascendería al trono un hombre nuevo, que también estaba vinculado al poder, pero que tendría que construir su autoridad desde cero. Ese hombre se llamaba Manuel y sería conocido por la historia como Manuel el Afortunado. Pero Manuel, por supuesto, buscaba esposa, una reina que le acompañase y le ayudase en su camino hacia la legitimidad. Y esa mujer, la mujer ideal para esa tarea, era Isabel.
que conocía la corte portuguesa, que se había criado con ellos, que todos la reconocían y la apreciaban. Manuel pidió la mano de Isabel a sus padres y Fernando e Isabel consintieron, de manera que la muchacha se vería obligada a casarse de nuevo con el portugués, se convertiría en reina y le daría un hijo, y cuando ocurriese la muerte de su hermano Juan, ella y su futuro bebé serían la única esperanza, la última que tenían Isabel y Fernando, de ver a un muchacho de su linaje heredando la corona. De manera que Isabel fue reconocida, iba a ser reconocida como la princesa de Asturias, pero murió en el año 1498 mientras que daba a luz. Ella no pudo ver a su niño crecer, y a esa criatura la bautizaron como Miguel. Sería conocido como Miguel de la Paz. Isabel se aferró al niño. Fernando también, pero Fernando también estaba preocupado porque tenían más hijos y había mucho en juego realmente. Pero el niño falleció antes de cumplir el año de edad y con él prácticamente toda la esperanza que les quedaba a Isabel y a Fernando, los cuales ahora tendrían que ver cómo su dinastía se extinguía para siempre. Ya el próximo rey que heredase la corona jamás podría ser Trastámara, puesto que el siguiente en la línea de sucesión al trono, Juana, que sería conocida por la historia de forma inmerecida como Juana la Loca, estaba casada con el hermano mayor de Margarita de Habsburgo, que había sido la esposa de su hermano Juan, Felipe el Hermoso, y con él estaba teniendo hijos, y pronto tendría al que llegaría a ser rey de Castilla y rey de Aragón, el futuro Carlos V, el futuro emperador. Pero aún así, eso implicaba que tanto Juana como su esposo, Felipe, y Fernando tendría muchos problemas con Felipe, heredarían la corona antes que él, y cambiarían, con casi toda probabilidad, el sello de la corte de Castilla y la corte de Aragón, puesto que se traerían con ellos el protocolo de su país, el protocolo de su reino, efectivamente, el protocolo de la corte borgoñona. Y con él los problemas que se decía comenzaba a manifestar Juana, problemas vinculados a los celos que sentía por las infidelidades de su esposo, problemas que la hacían ser temperamental teóricamente, a veces perder el control y enfrentarse incluso a sus padres. Juana tendría que venir a Castilla en varias ocasiones, tendría que ser jurada por las Cortes en Castilla y en Aragón, y en mitad de ese proceso, que pudo ser doloroso para ella y también para los padres, puesto que Juana llegó a tener un hijo aquí, que se llamaría Fernando, y a abandonarlo para regresar a Flandes después, en ese tiempo es cuando Isabel finalmente falleció. Le llegó la muerte en Medina del Campo, en el año 1504. Hay un cuadro famoso que representa su muerte, pero es posterior a su época. Realmente, esa no fue exactamente la escena en la que murió, de verdad por lo menos. Detrás de sí Isabel dejó un reino rico, un reino que se había puesto en el mapa, que había pasado de ser un lugar donde los nobles se disputaban el poder a ser un lugar donde era el rey en persona quien regía, gobernaba y decidía el destino de todos. Se había convertido en una mujer que, con ayuda de su esposo, unió a los reinos de Castilla y de Aragón para siempre. Se convirtió en una mujer que sería recordada como un icono para las mujeres. Puede ser considerada un icono, desde luego, pero también como una reina que dio ejemplo a toda su descendencia, la suya y a la descendencia de media Europa. ¿Qué fue de Fernando? Bueno, Fernando volvió a casarse. Se casó con una sobrina del rey de Francia llamada Germana de Foix. Intentó tener un hijo con ella y, si lo hubiese conseguido, probablemente habría acabado con todo el proyecto de vida que había montado con Isabel durante tantos años. Me diréis entonces, ¿qué sentido tenía eso? Parece ser, no soy quien para decir qué pensaba Fernando en aquel tiempo, que la relación con el futuro rey de Castilla, Felipe, el esposo de su hija Juana, no era buena, y tampoco fue fácil la relación con Juana, a la cual Fernando, porque esa orden la dio Fernando y no Felipe, acabaría siendo encerrada en Tordesillas una vez que se quedara viuda. Pero esa es una historia que, si os parece, os contaré cuando os hable de Juana. Con esta historia termina la vida de los Trastámara en Castilla y en general en el mundo, pero también con ellos nacería una nueva dinastía, aún más poderosa que la de los Trastámara, una dinastía que se dividiría en dos, una gobernaría en el sur y otra en el centro de Europa. Una dinastía
que llegaría desde el siglo XVI, bueno, siglo XV-XVI, hasta el mismísimo siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, la dinastía de los Habsburgo. Y ahora sí que sí, ha sido un placer para mí narraros la saga de los Trastámara. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido aprender algo, y si queréis más historias de este tipo o queréis que complete la historia de los napolitanos, no dudéis en decirme. De modo que muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene.